Muy bien, entonces vamos a empezar ahorita el nuevo tema que es leyes de tefilá. Estamos en leyes de la tefilá. Básicamente esto es en el capítulo número, bueno, en el libro de Maimónides, en Sefer Habá, en el segundo tomo, el segundo libro más bien. Ya vimos lo que es en esto las leyes de Kriyat Shema. Después les paso los audios para que se pongan al corriente. Pero ahorita lo que vamos a ver es las leyes de la tefilá, leyes del rezo. Ahora, siempre vamos a entender desde el inicio qué es el rezo, ¿no? Entonces, de un inicio, Maimónides nos dice que es una obligación rezar, es una obligación que tenemos por la Torá, que cabe aclarar que no todos están de acuerdo que tenemos una obligación de la Torá, porque hay diferentes tipos de obligaciones que tenemos en el judaísmo. Uno son las obligaciones que tenemos directamente de la Torá, o sea, que aprendemos como tal de la Torá, sabemos por tradición oral, porque no lo dice en ningún otro lado, que tenemos 613 preceptos que tenemos que cumplir. Ahora, no todos tenemos que cumplir los 613 preceptos en todo momento. Vamos a poner ejemplos de eso. Por ejemplo, hay preceptos que solamente los cumplen los sacerdotes. Hay preceptos que solamente los cumplen los reyes. Hay preceptos que solamente los cumplen los levitas. Hay preceptos que solo lo cumple, por ejemplo, divorciar a la mujer es un precepto. Pero no, hay que aclarar, ¿no? Porque dices tú, ¿cómo puede ser precepto? Entonces voy a divorciar a mi esposa para cumplir. No. Hay una diferencia entre lo que es un precepto y una jobá, una obligación. Entonces, yo puedo tener el precepto, en este caso, si por alguna circunstancia o por alguna razón no funciona el matrimonio o cualquier cosa, yo tengo que divorciar a mi mujer, pero ¿cómo lo voy a hacer? O sea, yo lo tengo que hacerlo de una manera como la Torah me ordena. Entonces, al divorciarme, estoy cumpliendo con un precepto, pero no es, o sea, no es que yo voy a ir a buscar hacerlo, lo mismo para comer carne. Yo tengo un precepto de hacer la shejitá, de hacer el degüello ritual del animal, hacerlo conforme a la ley, conforme a la Torah me estipula. Sin embargo, esto es únicamente en referencia a, o sea, si tú quieres comer carne. O sea, si tú no quieres comer carne, nunca en tu vida vas a hacer shejita, nunca vas a cumplir este precepto, pero no hay problema como tal, ¿no? O sea, solo son preceptos condicionales. Si tú quieres comer carne, entonces tienes el precepto de hacer shejita y de cubrir la sangre y otros preceptos que van en conjunto. Por otro lado, tú no tienes una obligación, una jobá, de cumplir este precepto, ¿no? No tienes que ir a buscarlo. Lo mismo pasa con el divorcio que dijimos. Tú no tienes que ir a buscar divorciarte de tu esposa, no, que Hasbe Shalom, Dios no lo quiera. Tú tienes que, o sea, si llega a haber la situación por la cual tienes que llegar a eso, entonces tienes que cumplirlo de acuerdo a lo establece la Torah y se convertiría en un precepto, en una mitzvah. Que hoy estábamos hablando en la mañana de eso con el Rab, estábamos estudiando Masejet Gitin, el Talmud, que habla de los divorcios, que es algo bastante complicado. En todo México, la comunidad de México, son muchas comunidades en México, está la Ashkenazí, la Sefardí, los Shami, los Halevi, o sea, hay muchos Sefardí, muchas comunidades en general, pero solamente son dos rabinos los que se encargan de los divorcios, principalmente uno, Rav Shlomo Tawil, que es el principal de México, él es el encargado de los Gitim, de los divorcios, ¿no? Lo cual, pero es una ceremonia muy solemne, o sea, donde tiene que estar presente el esposo, la esposa, dos testigos. En ese momento se escribe el documento de divorcio. Tiene que escribir en el momento frente a los dos testigos el documento de divorcio. Bueno, solo quería como acotarlo por ser un tema interesante, pero no es el tema, ¿no? Entonces, ok, estamos en el precepto de rezar. Ahora, existen diferentes maneras en las cuales cumplir preceptos. También existen los preceptos de Rabanán, de los rabinos. Ya hablemos del domingo, hablamos de esta categoría. Dijimos que tenemos tres categorías de Torah Shebe'al Peh, de Torah oral, y una de ellas es mitzvot de Rabanán. Cosas que los rabinos decretaron por alguna circunstancia que era necesario, por las razones que mencionamos en esa clase, ¿no? Entonces, hay un mahloket, hay una diferencia de opiniones entre los diferentes sabios. Hay quienes opinan que el rezar es una obligación como tal que yo tengo de la Torá. Y hay quienes dicen que no, es una obligación únicamente de los rabinos. Sin embargo, vamos a seguir el Rambam, y el Rambam es el Rabbi Moshe Ben Maimón. Él es de la opinión que rezar es una obligación de la Torah.
¿Y dónde lo aprendemos? Porque si tú lees en toda la Torá, en todo el Tanaj, no vas a encontrar ni una sola ocasión donde diga tienes que rezar, ¿no? Y tienes que rezar tantas veces, no vas a encontrarlo, no existe. Entonces, ¿de dónde lo aprendemos? Dice Maimónides, lo aprendemos del versículo en Éxodo 23-25 que nos dice, sirvan a Hashem, el Dios, su Dios, ¿no? Entonces, sirvan a Dios, sirvan a Hashem, su Dios. ¿Cómo está eso, no? O sea, ¿a qué se refiere? Nos dice, ¿cómo sabemos que esto se refiere al rezo? Ah, lo sabemos por tradición oral. En tradición oral nos dice que esto, ¿cómo es servirle? No, porque aprendemos en otro versículo, en Deuteronomio 11:13, nos dice que tienes que servir a Dios con todo tu corazón. Entonces, lo cual dijeron, los preguntaron los sabios, ¿cuál es el servicio del corazón? Y respondieron, el rezo. ¿Cómo servimos a Dios con el corazón? Con el rezo. Entonces, dice Maimónides, es de aquí que aprendemos que es un precepto de la Torá, rezar a Dios, o sea, de nuestro corazón, lo cual implica que si tú dijiste palabras, pero no tuviste intención, entonces pues no fue un rezo, pues no cumpliste con esta obligación. Ya. Ok, entonces, ahora, pero nos aclara Maimónides que por la Torá no hay ninguna cantidad de plegarias específicas que estén establecidas, no hay un texto específico que tengas que rezar, no hay un horario específico, nada de esto lo determinó la Torá. Entonces, ¿cuál es la obligación que tenemos por la Torá de rezar? La obligación consiste en hacer peticiones, en hacer ruegos a Hashem todos los días, pronunciar alabanzas a Hashem y luego pedir por nuestras necesidades. Son tres partes, ¿no? Uno, pronunciar palabras de alabanzas, alabarlo, hacer nuestras peticiones y después, no lo dice Maimónides aquí, creo que lo dice después, pero también es agradecer a Dios. Esas tres partes, si uno hace esas tres partes de alabar a Hashem, pedirle y agradecerle, entonces cumple una persona con su obligación por la Torá de rezar. Entonces, esto es como tal por la Torá. Por lo tanto, nos dice Maimónides, tanto las mujeres como los esclavos están obligados en el rezo. Ahora, ya habíamos hablado que normalmente las mujeres están exentas de ciertos preceptos. ¿De cuáles preceptos están exentas las mujeres? De aquellos que tienen un tiempo determinado. Antes de continuar con lo que estábamos diciendo antes, nada más quiero hacer un paréntesis de este tema que también creo que es muy importante, de decir, recuerden, ¿qué estamos diciendo aquí? Tenemos una parte para que tú cumplas con tu obligación de rezar. ¿En qué consiste? En que tú le pidas a Dios. A veces las personas dicen, no, pues es que yo solamente lo alabo, lo agradezco y eso de pedirle, eso se me hace muy materialista o como quieras, ¿no? Sin embargo, esto está mal, no es correcto este pensamiento. Una persona, Dios nos pide que le pidamos. Y uno podría preguntar, bueno, pero ¿qué acaso Dios no sabe lo que necesito? O sea, se supone que Dios es omnipotente o omnisciente. O sea, entonces, ¿cómo puede ser que yo tenga que pedirle algo a Dios? O sea, ¿por qué tengo que pedirle? ¿Por qué tengo que alabarlo? ¿Alguien que quiera intentar dar una respuesta de esto? ¿Por qué creen que Dios nos pidió hacer el rezo con estas secciones? ¿Por qué tenemos que alabarlo? ¿Acaso Él necesita que lo alabemos? ¿Por qué tenemos que pedirle si Él conoce nuestras cosas, ¿no? Y agradecerle. ¿Para qué? Si Él lo tiene todo, ¿no? Porque al principio sí nos creó para pedirle, o sea, nos dio boca, es un ser parlante. O sea, cuando hizo Adán Rishon es un ser parlante. Entonces, al ser parlante tenemos que decir nuestras, pedirle, agradecerle y alabar. Ok, por ahí va, pero falta algo. Es decir un ser, o sea, su respuesta que dio puede ser más profunda de lo que a veces se puede entender, porque, o sea, el hecho de decir nos diferenciamos de los animales, ¿cómo? Porque podemos hablar. Y no solo los pericos pronuncian, pero no razonan lo que dicen. Entonces nosotros tenemos la capacidad de razonar lo que decimos. Entonces, por ahí va, pero falta un aspecto necesario a esto. Fue lo que explicaba la clase pasada de la conexión que tenemos con él, o sea, podría ser que por esta capacidad de que nosotros hablamos, perdón, es que como no sabe bueno, Dios nos las dio para que nosotros lo provoquemos, porque muchas cosas que hacemos luego decimos, así sea su voluntad, es decir, nosotros provocamos que esa sea su voluntad, aunque, ¿cómo explicarlo? O sea, ya es su voluntad, pero nosotros tenemos que dar el primer paso para que se cumpla esto. ¿Sí puede ser así? Ok, puede ser también. Entonces, Nelly estaba dando una respuesta, entonces, a ver, Nelly, por favor, continúa. Bueno, Hola, ¿me escuchan? Sí, ahorita en el dos. bueno, la que comentaba la clase pasada de la conexión que hay
no lo literal como lo dice, que la mano, Ujú. los ojos, sino fue esa interpretación, pero es la forma de comunicarnos, de tener ese entendimiento de que todo tiene un porqué, o sea, de podernos expresar hacia él, comunicarnos con él, por Ok, eso nos, como, muy bueno, bien. como seres pensantes, tener Está bien. comunicación. Va mucho por ahí. Aldo, tú querías comentar algo, ¿no? ¿O quién? Sí. Sería de que, pues, al momento de nosotros decirle a Hashem por medio de nuestros rezos, sería tener un vínculo directamente con Él. ¿Qué quiere decir? O sea, de que no hay manera de que nosotros existamos si no está Él en nuestras vidas. Entonces, aunque Él sepa la necesidad que nosotros tenemos que pedirle esa necesidad, lo que nosotros queremos, porque Él con su infinita misericordia nos los otorga. Entonces estamos haciendo que Él sea partícipe de nuestra vida, que nos lleve a nuestra vida a lo que conforme Él quiera. Muy Bueno, bien. eso más o menos. Sí, de hecho fue lo que dijo más o menos Nelly, que pues sí necesitamos comunicarnos con Dios y bueno, eso viene ahí la esencia de la respuesta que yo voy a dar, que es, Dios no necesita nada, no tenemos que comunicarnos con Él por Él, tenemos que comunicarnos con Él por nosotros. O sea, nosotros somos los que necesitamos alabarlo, ¿por qué? Porque nosotros somos seres finitos que necesitamos tener una conexión con lo infinito, ¿no? Con el eterno. Entonces, no es porque Él lo necesite, sino porque nosotros necesitamos aprender a pedir. Necesitamos aprender, de hecho, hay un libro, yo no soy tan fan de Breslev en general, pero los libros de Rab Shalom Arush, si recomiendo dos, que seguramente han escuchado de él, de Rab Shalom Arush, pero dos libros que recomiendo de él, uno es El Jardín de la Paz para matrimonios y otro es En el Jardín de los Bosques, creo que se llama, donde básicamente es una guía a la plegaria personal y esto creo que es un libro excelente. Y cuando uno escucha cuestiones de superación personal, de decir El Secreto, no sé si la han visto la película, ¿no? De la ley de la atracción, donde básicamente lo que tú piensas lo atraes. O sea, básicamente es lo que también dice el libro del Jardín de los Bosques. Lo que tú estás diciendo es, tú tienes que aprender a estructurar tus pensamientos, estructurar tus planes y una manera muy buena de hacerlo como es pidiéndole a Hashem. O sea, tú le estás pidiendo a Hashem, yo necesito esto, esto y esto y esto, y tú mismo te vas dando cuenta de lo que estás diciendo, si lo piensas realmente, y lo que estás estructurando con tus palabras. O sea, entonces requiere de nosotros un esfuerzo, requiere de nosotros que nos conectemos con Dios, porque nosotros lo necesitamos. Entonces, ese tipo de cuestiones es por lo que tenemos que rezar. No porque Él necesita absolutamente nada, sino porque nosotros somos los que necesitamos esa conexión. Nosotros, ¿por qué agradecimiento? No porque Dios lo necesite, sino porque nosotros necesitamos aprender a ser agradecidos. Nosotros tenemos que aprender a reconocer las bondades que Dios nos da. Nosotros somos, ¿por qué? Porque una persona que es agradecida, que reconoce las cosas que tiene, es más feliz. ¿Quiénes son las personas infelices? Pues las que todo el tiempo están quejándose y es que me falta esto, me falta aquello. Esas son las personas infelices. Pero alguien que sabe reconocer, entonces esa es la persona que va a vivir más feliz. Entonces es lo que nos está enseñando Dios cuando nos pide que recemos. No porque Él necesite, no porque Él quiera, no porque nada, sino porque nosotros necesitamos aprender a rezar. Y aprender a rezar bien, si me permiten. Entonces, ¿hasta aquí tienen preguntas o comentarios? ¿Y se debe de llevar ese orden de alabar, pedir y agradecer? No necesariamente. No, porque bueno, yo decía primero pues alabar y agradecer y la ya pedir. Bueno, yo diría eso. O sea, no se tiene que llevar ese orden, pero al final de cuentas, sí hay una razón por la que este orden, porque por un lado, una persona alaba a Hashem, ¿para qué? Para que él entienda con quién está hablando. O sea, ¿qué se beneficia de alabar? Yo estoy entendiendo, al empezar a alabar a Dios, yo estoy entendiendo quién es Dios. O sea, yo estoy poniéndome en mi mente, Dios es el Todopoderoso, el Grande, el Temible, etcétera. Entonces, yo estoy poniéndome en ese framework, ¿no? En esa mentalidad de decir quién es Dios y a ese Dios que lo puede todo y que todo lo tiene. Entonces a Él es el que le voy a pedir y por lo tanto todo me lo puede dar. Y entonces ya que entiendo eso es que le puedo yo pedir, porque yo ya estoy en un entendimiento de quién es Dios. Y solamente después de que le pido es que yo agradezco por lo que le acabo de pedir.
O sea, yo le estoy agradeciendo ya de una vez porque por lo que no me ha dado todavía, pero sé que me va a dar lo mejor que sea para mí. A lo mejor me va a decir que no, pero es lo mejor para mí. Entonces, por eso es que también está en este orden. Pero nuevamente, o sea, una persona, la idea de esto, dijimos, es el servicio del corazón. Por lo tanto, la persona debe de a sacarlo como en su corazón lo sienta, ¿no? Sin embargo, vamos a ver ahorita. O sea, esto solo es la primera parte, ¿no? Esto es como que el prefacio a lo que viene después. Pero bueno, ¿hay alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Ok. Muy bien, entonces, ahora también nos comentó Maimónides que por lo tanto, como este no es un precepto que esté dependiente de un tiempo específico, las mujeres también están obligadas, porque como aprendimos las clases pasadas, cuando el Shema, las mujeres están exentas de todos los preceptos en los cuales tienen un tiempo fijo, un tiempo determinado. Por ejemplo, el Shema, dijimos que el Shema son 2 veces por día, y por lo tanto las mujeres están exentas de decir el Shema. Sin embargo, habíamos aclarado que es bueno que igual lo digan, por el tema que viene de ahí, que es importante que todos repasemos esos temas, etcétera. Sin embargo, si la mujer no puede por cuestiones de tiempo, está exenta de hacerlo, no tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, en el rezo no, nos dice Maimónides, el rezo es una obligación también que tienen las mujeres. Entonces, las mujeres también tienen que rezar. ¿Por qué? Porque no tiene un tiempo fijo determinado. Y ahorita vamos a entender el concepto que existe detrás de esto. Ahora, cada quien dice Maimónides, cada quien rece de acuerdo a su capacidad. Entonces, pero vamos a ver qué es lo que siguió. Ahora, el individuo antes, ¿qué es lo que hacía? Expresaba muchas peticiones, súplicas, pero era incapaz de expresarse con facilidad. Rezaba como podía y en cualquier momento que lo deseaba. Sin embargo, como que lo que sucedió fue que empezó a haber un momento en la historia donde el idioma era confuso, las personas estaban, o sea, hay que recordar que en aquella época la situación que vivían los judíos en la época del Segundo Templo, por ejemplo, era muy difícil. Los romanos estaban en aquella época gobernando a los judíos y les ponían situaciones bastante complicadas. Sin embargo, aún así lo que llevó a esto es que las personas empezaban a confundirse, ¿no? Su lengua no era clara, había una mezcla de diferentes idiomas, no dice Maimónides. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dijeron y esto lo vemos incluso desde los profetas nos dicen, y sus hijos hablaban Ashdotit a medias. Ashdotit es el lenguaje de Ashdod, y no sabían hablar en lengua judía, o sea, en Lashon HaKodesh, en hebreo, sino según el lenguaje de uno y de otro pueblo. O sea, sus lenguas estaban ya mezcladas, confundidas, y por lo tanto no sabían expresarse correctamente. Lo que sucedió es que Esdra y su tribunal, el profeta Esdra, igual es en español, ¿no? Entonces el profeta Esdra y su tribunal rabínico, lo que hicieron es que establecieron un rezo fijo. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Ellos dijeron, bueno, las cosas ya no están tan claras, entonces vamos a ayudar a que todos tengan el rezo en sus bocas ordenado. Y establecieron que todos los días se tenían que rezar 18 bendiciones, y estas 18 bendiciones tenían diferentes temas que uno tenía que incluir dentro de estas 18 bendiciones. Entonces, ahora, teníamos 18 bendiciones. Las 3 primeras eran alabanzas a Dios, las 3 últimas eran agradecimientos, y las bendiciones intermedias eran principalmente peticiones esenciales para todos los deseos de los individuos y de la comunidad en general. Entonces, estos eran los temas de cada una de las 18 bendiciones tenían un tema diferente, y la idea es que cada persona tuviera cada persona pudiera rezar todos en comunidad de manera como ordenada. Entonces, después, muy bien, ahora lo que nos comenta después es que se establecieron, las cantidades de plegarias se establecieron de acuerdo a los sacrificios que había en ese momento. A ver, más permítame tantito. Ok, ya. Entonces, ahora, estas 18 bendiciones se estableció que los rezos fueran equivalente a los
a los 2 sacrificios que se llevaban diariamente. La Torá nos ordena que cuando había el templo sagrado, se tenían que llevar 2 sacrificios diarios, uno en la mañana y uno en la tarde. Entonces, es equivalente al rezo que hoy en día se llama como Shaharit, que es el rezo de la mañana, y el rezo de Minjá, que es el rezo de la tarde. Entonces, de inicio se establecieron estos 2 rezos obligatorios. Entonces, todas las personas tenían que rezar en la mañana 18 bendiciones y en la tarde 18 bendiciones. Entonces, nos continuaba diciendo que después también se estableció un rezo en la noche, que era equivalente a lo que cuando se quemaban permanecerán en el fuego sobre el altar durante toda la noche hasta la mañana. Entonces había ofrendas que se permanecían durante toda la noche, se quemaban, etcétera. Entonces lo que se hacía es que se llevaba este rezo en lugar del sacrificio, ¿no? Antes era el sacrificio que se llevaba en la mañana y en la tarde. Después lo que hizo es que se estableció el rezo en la mañana y en la tarde y también en la noche, el rezo de Arbit. Entonces, y también nos comentan que durante las festividades se establecieron, había un sacrificio que se llevaba agregado en las festividades, así se llamaba, el sacrificio de Musaf, que literalmente significa agregado. Entonces, junto con ese sacrificio de Musaf, era que perdón, es que me manda mensaje y me distraigo. Junto con ese sacrificio de Musaf, es que se estableció el rezo de Musaf, el rezo agregado, ¿en qué? En las fechas que se llevaba ese sacrificio, que es el rezo de Musaf, el rezo el Shabbat, en los nuevos meses. Cada nuevo mes se llevaba también un sacrificio especial, el rezo de Musaf. Entonces, Musaf era Shabbat, Rosh Chodesh y las festividades, perdón. Las Shabbat, Rosh Chodesh, las festividades, se llevaba este sacrificio adicional y por lo tanto también, también nosotros hacemos un rezo adicional que es el rezo de Musaf. ¿Se está entendiendo? ¿Todo claro? ¿Tienen preguntas o comentarios hasta ahorita? Perdón, dijo Shabbat, Rosh Chodesh y festividades. Así es. Muy bien. Seguimos. Entonces, bueno, adicional a esto, se agregó una plegaria más, que es la plegaria de Neilá. En Yom Kippur se llevaba un sacrificio adicional. Al final, casi al cierre bueno, no se llevaba un sacrificio adicional, sino más bien es durante Yom Kippur, que es el día de ayuno, uno de los días más sagrados, digamos, lo que existe para el pueblo de Israel. Durante este ayuno, lo que sucedía es que había una situación donde se cerraban las puertas del cielo, digámoslo. Al final del día, todo el día se consideraba como que era un día de misericordia, donde se abrían las puertas del cielo y todos tenían permitido, digamos, como todos buscan la Teshuvah durante ese día de Yom Kippur. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Durante ese día ellos buscaban acercarse más a Hashem, ¿no? Durante Yom Kippur. ¿Y qué es lo que pasó? Se agregó un rezo adicional, un rezo durante la noche, casi al terminar, cuando esté terminando Yom Kippur, se agregaba un rezo. ¿Para qué? Para considerar que eran como el cierre de las puertas del cielo. Y por eso le llaman Neilá, que viene literalmente de cerrar, de que se cerraba en este momento y era la culminación de Yom Kippur con este rezo. Y es por eso que este rezo se hacía justo antes de la puesta del sol. Ahorita vamos a ver los horarios de los otros rezos. Entonces, nuevamente, durante la semana, cualquier día de semana, rezaríamos, ¿cuántos rezos? 3. El de Arbit, que es en la noche, porque el día en el pueblo judío empieza en la noche. Arbit, después tenemos Shaharit, que es el de la mañana, y después tenemos el rezo de Minjá, que sería el último del día. Eso es cualquier día de semana, tenemos 3. Durante Shabbat, festividades y nuevos meses, tenemos
4, que sería, ¿le agregamos cuál? Musaf. El rezo de Musaf, el rezo agregado. Y durante los días de Yom Kippur, nada más el día de Yom Kippur, rezaríamos 5 veces, que sería agregándole el rezo de la Neilá. ¿Sí? Ok. Muy bien, entonces, vamos a ver, seguimos. Ahora, una persona no debe rezar menos plegarias, sin embargo, dice Maimónides, pero puede rezar más de esto. Entonces, nos dice Maimónides que una persona podía agregar todas las plegarias. Si una persona quisiera rezar todo el día, podría hacerlo, ¿no? Entonces, no significa que como ya se establecieron estas 3 plegarias diarias, o 4 en Shabbat y festividades y Rosh Hodesh, o 5 en Yom Kippur, que no podamos agregar más. Sí, la persona puede agregar plegarias personales. Sin embargo, Amidá, rezar la Amidá como tal, lo ideal es que nada más lo rece ¿Podría rezar más Amidot durante el día? Sí podría, durante el día de la semana. Pero lo mejor es que no lo haga si piensa que no se va a poder concentrar. O sea, porque hoy en día se nos dificulta mucho la concentración, ¿no? Batallamos en que realmente estemos bien concentrados en el texto. Más que nada porque es un texto fijo, lo estamos leyendo. Y cuando ya no lo sabemos, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro consciente está leyendo el texto, pero nuestro subconsciente está en otro lado, ¿no? Estamos pensando en lo que tenemos que hacer más tarde, en lo que tenemos que pagar, en todo eso. Justo en los momentos del rezo es cuando todos los pensamientos se llegan, ¿no? O sea, todo, o sea, empieza a pensar en todas las cosas que no pensaste que tenías que pensar. Y siempre sucede. Entonces, una persona no debería como que adentrarse a rezar, se sabe que simplemente no se va a poder concentrar correctamente. Ahora, esto de rezar una amidá adicional a la que tendrías que rezar, esto se le llama como una ofrenda voluntaria. Al igual que en tiempos del Bet HaMikdash, del Santo Templo, teníamos diferentes... una persona podía llevar su sacrificio voluntario, ¿no? Podía decir, esto lo traigo como adición para el Bet HaMikdash. En ese caso, si fuera así, pues entonces la persona lo podía traer durante la semana, pero no lo podía traer en Shabbat. En Shabbat no se podía traer su sacrificio adicional, solamente entre semana. Por lo tanto, una persona si quiere rezar Amidot, o si quiere rezar la Amidá, no he aclarado qué es la Amidá, ¿verdad? No, qué bueno, porque cuando diga términos así que no conocen, díganme para que les aclare lo que significan. Entonces, Amidá hace referencia al rezo de las 18 bendiciones. Las 18 bendiciones completas, a ese conjunto de 18 bendiciones, nos referimos a él como Amidá. Que literalmente Amidá viene de la palabra Omet, que significa parado. ¿Por qué? Porque normalmente este rezo lo hacemos parado. Ahora, el nombre original se llama Shemona Esrei, que literalmente significa 18, haciendo referencia a las 18 bendiciones. Entonces, estas 18 bendiciones que se llaman Amidá, a esto es lo que nos referimos cuando decimos rezo. Si ustedes ven a alguien que dice... ya rezaste, nos referimos principalmente a estas 18 bendiciones. ¿Sí? Entonces, tenemos 18 bendiciones y eso se le llama también Amidá, y esas son las que tenemos que rezar 3 veces al día entre semana y dependiendo de Shabbat, festividades y todo, se rezan 4, 5 o 5 veces al día. Ahora, una persona no debe cambiar estas bendiciones. Una persona debe decir siempre las mismas bendiciones, no puede cambiar y agregarle, o sea, cambiar las bendiciones, no puede hacer eso. Vamos a ver que sí se puede agregar, o sea, una persona no solamente que puede, sino que en ocasiones debe agregar bendiciones, o sea, digamos que está rezando, hay diferentes temas en estas 18 bendiciones. Vamos a ver los 18 temas de una vez para que sepan el tema de las 18 bendiciones. El tema de las primeras 3 dijimos que es tema de alabanza. La primera bendición como tal es la bendición se llama Magen Avot.
que es la bendición de los patriarcas, donde básicamente es la que más alaba a Dios, ¿no? Y terminamos diciendo, bendito eres tú, Hashem. ¿Por qué? Porque eres el que el que protege a Abraham. En otras palabras, Abraham es como que nuestro patriarca principal, el que empezó todo esto, ¿no? Entonces, a él fue, por lo tanto, nos referimos a él en nuestro rezo. Muy bien, entonces la primera bendición dijimos, Maguen, que habla de los patriarcas y de alabanzas a Hashem. La segunda bendición se llama el que resucita a los muertos, que es básicamente alabamos a Dios por los milagros que Él hace en general en el mundo natural y también por el milagro que nosotros esperamos, a final de cuentas, que Él resucite a los muertos. Que hay quienes dicen que también cuando dice que resucita a los muertos no se refiere únicamente a la resurrección de los muertos, sino se refiere a las mañanas, porque en las mañanas cuando estamos dormidos se considera que es una parte de la muerte y por lo tanto al despertarnos es como si nos devolviera el alma, y es lo que decimos, una de las bendiciones que decimos en las mañanas, que vamos a ver después, es el que regresa el alma a los difuntos, entonces a los cuerpos inertes, digámoslo así. Ahora, la tercera bendición habla de la santidad de Dios. Nos referimos a Dios y a su santidad, a su nombre santo, etc. Esa es la tercera de las bendiciones. Esas son las tres primeras bendiciones que hablan de alabanzas a Dios. La siguiente es la bendición, la primera de las bendiciones intermedias. Esta agradecemos a Dios por el discernimiento, porque nos otorga conocimiento. Esa es la cuarta. ¿Cuál es la cuarta? El que nos otorga entendimiento, que nos ayuda a distinguir. Si quieren se las leo rápidamente. Tú agracias al hombre con conocimiento, enseñas entendimiento al ser humano, de ti mismo con gracia otórganos sabiduría, entendimiento y conocimiento. Bendito es tu Hashem, que con gracia otorga conocimiento. Esa es la cuarta bendición. La quinta bendición es que agradecemos a Dios por el arrepentimiento y que le pedimos a Dios que nos acepte nuestro arrepentimiento, nuestra teshuvah, que lo que dice es, haznos regresar, Padre nuestro, Torah, y acércanos, Rey nuestro, tu servicio, haznos retornar ante ti con un arrepentimiento completo, bendito es tu Hashem, que desea el arrepentimiento. Ahora, cabe aclarar, hay diferentes versiones del rezo. Los judíos que vienen de España tienen una versión que es principalmente similar a esta. Los judíos que vienen de Alemania tienen otra versión un poco diferente. Al final, todos tienen las mismas bendiciones y el tema es el mismo, pero las palabras cambian. Pero igual, el tema es lo que importa, ¿no? Dijimos cuarta, quinta. La sexta bendición es del perdón, donde pedimos a Dios perdón por nuestras transgresiones, y lo que dice es, discúlpanos, Padre nuestro, pues hemos errado, perdónanos, Rey nuestro, pues hemos pecado intencionalmente, pues tú eres el Dios bueno que perdona, bendito eres tu Hashem, lleno de gracia y que perdona abundantemente. Ahora, si una persona quisiera agregar pedidos personales dentro de este rezo y quisiera decir, quisiera agradecerle a Dios por habernos dado ese entendimiento y por habernos, queremos, por ejemplo, en esta bendición del perdón, ese es el tema de la bendición. Si nosotros quisiéramos agregar dentro de ahí nuestros pecados personales y decir, perdóname Dios por esto que hice o esto que hice, podemos agregarlo. Antes de decir esta fórmula final, bendito eres tú Hashem, que lleno de gracia y que perdona abundantemente, antes de decir esto, podemos agregarle, perdóname también específicamente porque transgredí en esto y así. Y así, en la mayoría de las bendiciones intermedias, es donde podemos agregar nuestras peticiones personales. Podemos decirle a Dios, en la bendición de conocimiento que mencionamos antes, podemos pedirle a Dios que nos otorgue entendimiento para entender la Torah, o que nos otorgue para entender tal cosa. Podemos, en cada una de las bendiciones, antes de decir bendito eres tú Hashem, etc., ahí podemos agregar nuestra petición personal. De hecho, en muchas de estas bendiciones, no todas, pero muchas dicen, pues tú eres Dios que hace tal cosa, ¿no? En hebreo es ki ata, o sea, diferentes maneras que lo menciona, ¿no? ¿Por qué? Muchos dicen que la razón por la que está eso es para reconectar a la bendición. En otras palabras, yo estoy diciendo, discúlpanos, Padre nuestro, pues hemos errado, perdónanos, Rey nuestro, pues hemos pecado intencionalmente. Aquí le agrego yo mis peticiones personales y después me reconecto cuando digo, pues tú eres un Dios bueno que perdona. Entonces, pero realmente en cualquier momento de la bendición lo puede uno decir, como que esto se puso para que se agregue ahí, pero si lo dice uno en cualquier otro momento antes de decir bendito eres tu Hashem, etcétera, está bien.
puede agregar sus peticiones personales. Y ahí es donde mezclamos las dos cosas, ahí es donde mezclamos lo que dijimos al principio de una plegaria del corazón y de una plegaria fija, ¿no? Una plegaria estandarizada que tenemos. Entonces es muy poderoso esto si lo entendemos correctamente, porque hay que entender lo siguiente. Una plegaria que yo rezo, si yo leí todas las bendiciones, pero no supe lo que dije, no es una plegaria. No, es como un cuerpo sin alma. ¿Un cuerpo sin alma sirve? Pues sí, o sea, es un cuerpo, pero no tiene alma, no puede hacer nada. Entonces lo mismo es una plegaria donde no te concentraste. O sea, es importante que las personas se concentren en sus plegarias. Y es por eso la Mishnah, después vamos a entender qué es la Mishnah, pero bueno, la Mishnah nos dice en Masajet Barajot, en el Tratado de Bendiciones, nos aclara sobre este tema. Nos dice, toda persona que hace de su tefilá algo keva, algo fijo, entonces su tefilá no es tefilá. ¿A qué se refiere este término? Hay varias interpretaciones. Una de las interpretaciones, bueno, vamos a mencionar las tres a ver si me acuerdo. Una de las interpretaciones es el que lo hace como una obligación de, bueno, tengo que rezar, a ver, agarra el sidur y se pone a rezar. Pero lo hace como que incluso, como que por desprecio, como que desprecio, ¿no? Como que, bueno, vamos a rezar, ¿no? O sea, ya, no me queda de otra. Eso es una de las interpretaciones. Otra de las interpretaciones es aquel que... Bueno, a ver si me acuerdo de la tercera, pero la que me importaba es aquel que no agrega algo nuevo a su tefilá. Entonces, en otras palabras, dicen los sabios, ¿qué significa keva? ¿Qué significa fija, rutinaria? Significa alguien que no agregó nada nuevo a su tefilá. Lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces, alguien que rezó las 18 bendiciones, pero no puso de su cosecha, entonces no sirvió su tefilá. Y tiene sentido porque... Cuando tú te esfuerzas en agregar algo nuevo, es ahí donde tú puedes tener una mejor concentración. Tú puedes, porque de inicio tienes que saber en qué bendición estás. Si estoy en la bendición de conocimiento, puedo agregar algo relacionado a eso. Si estoy en la bendición de arrepentimiento, voy a agregar algo relacionado a eso, ¿no? Pero entonces, por lo menos en una de las bendiciones, debo tratar de todos los días que rece, todas las veces que rece, agregar algo personal. Ahorita vamos a ver que tenemos la bendición de la salud. Entonces debo decir Hashem, cura a fulanito de tal, que también está ahorita mal. O sea, cosas así, ¿no? Agregar peticiones personales por personas. Tenemos una bendición de la parnasa, del sustento. Entonces agregar Hashem, ayúdame porque ahorita no me está yendo bien, ayúdame a tener buenos negocios, que me vaya bien los negocios, que me siga yendo bien, gracias por los negocios buenos. O sea, me forza a decir en qué bendición estoy y por lo tanto voy a tener más kavana, más concentración. Entonces, al tener más concentración, ya voy a poder tener ese hilo. Y estamos mezclando aquí los dos, porque dijimos al principio que la tefilá de inicio era una tefilá en la cual simplemente las personas hablaban con el corazón lo que ellos sentían. Y aquí estamos mezclando las dos. Por un lado, los sabios te dijeron, ok, estos son los temas que tienes que tener en tu rezo. Aquí está la estructura. Sin embargo, dentro de esta estructura, tú tienes que meter el corazón para que realmente sea tefilá. Y vamos a ver incluso en el capítulo 4 más adelante, vamos a ver que si una persona no tuvo concentración, no cumplió con su obligación de rezar y tendría que rezar nuevamente. Si estuvo él en Francia mientras estaba en la vida, no sirvió su rezo, ¿no? Muy bien, entonces, ok, vamos a seguir con el orden de las bendiciones. Nos quedamos en el perdón, ¿verdad? La siguiente bendición es la bendición de la redención. Pedimos a Dios que redima al pueblo de Israel, que estamos en el exilio, que no tenemos un templo sagrado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que dice la bendición es, por favor, mira nuestra aflicción y pelea nuestras afrentas, nuestras disputas. Apresúrate a redimirnos con una redención completa por causa de tu nombre, pues tú eres el Dios que redime a Israel, bendito eres tú, Hashem, Redentor de Israel. Esa, bendición de la redención. La siguiente es la bendición de la curación, donde decimos, cúranos, oh Hashem, y seremos curados, sálvanos y seremos salvos, pues tú eres nuestra alabanza, y trae restablecimiento y curación a todas nuestras enfermedades, a todos nuestros dolores y a todas nuestras heridas, pues tú eres un Dios que cura, misericordioso y fiel, bendito eres tú Hashem, que cura las dolencias de su pueblo Israel. Entonces, esta es la bendición de curación. Nuevamente, una persona puede decir, ayuda a mi abuelito que está enfermo ahorita, que está en el hospital, ayuda a fulanito tal, que también está enfermo. Ahí es donde podemos agregar peticiones personales por alguna persona, ¿no?
La siguiente es la bendición por la prosperidad, por el sustento. Ahora, en la versión sefardí hay dos versiones de esto, que vamos a entender en el siguiente capítulo el por qué hay dos versiones. Pero ahorita nada más vamos a leer la que es más cortita, que dice, bendícenos, oh Hashem, Dios nuestro, en todas las obras de nuestras manos, y bendice nuestro año con rocíos benévolos y de bendición y de donación, que en su final haya vida, saciedad y paz, como en los años buenos para bendición, pues tú eres un Dios bueno que hace el bien y bendice a los años. Bendito eres tú Hashem, que bendice los años. En otras palabras, ahí pedimos por sustento, porque antes, pues, ¿cuál era el sustento de las personas? La agricultura. ¿Y la agricultura de qué dependía? De las lluvias, ¿no? Entonces, una persona pedía por las lluvias, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, es la misma situación. Yo me puedo pausar en medio de la bendición y decir, ayúdame, Hashem, para cerrar este negocio, o sea, puedo en general agregar, ¿no? La siguiente es la bendición de reunir a los exiliados. Pedimos a Dios que todos los judíos que estén en otras partes que no sean la tierra de Israel, donde deberíamos de estar, que sean reunidos en esa tierra, que puedan llegar a la tierra de Israel. Y lo que dice es así: haz que suene el gran corno de nuestra libertad, eleva el estandarte para reunir a nuestros exiliados y reúnen de nuestras tierras, en nuestra tierra a todos juntos desde los cuatro confines del mundo, mientras tu Hashem, que reúne a los dispersos de su pueblo Israel. Siguiente, la bendición por justicia. Pedimos a Hashem que tengamos nuevamente jueces como lo ordena la Torah. Restaura, dice la bendición, restaura a nuestros jueces como el principio y a nuestros consejeros como el inicio. Quita de nosotros la tristeza y el suspiro, y prontamente reinas solo tú sobre nosotros, oh Hashem, con bondad y misericordia, con rectitud y justicia, mientras tú Hashem, que rey que ama la rectitud y la justicia. Ahora, habíamos dicho que eran, ¿cuántas bendiciones? 18, ¿no? Sin embargo, vamos aquí al principio del capítulo 2, nos explica Maimónides por qué en su Sidur ustedes van a encontrar 19 bendiciones. Nos comenta Maimónides que durante los tiempos de un rabino que se llamaba Rabán Gamliel, que él vivió aproximadamente el año 100 a 150 más o menos de la era común, nos comenta que empezaron a haber muchos judíos que renegaban de la fe y empezaban ellos eran el peor enemigo de los judíos. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que empezaban a denunciar a los judíos mismos a las autoridades romanas, y por lo tanto causaban gran mal al pueblo de Israel. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo Rabán Gamliel? Estableció una bendición adicional que rezamos en la Midá. Esta bendición es contra los herejes, contra aquellas personas que van en contra de nuestro pueblo. Entonces, esta bendición que rezamos también adicional, ¿por qué también se estableció en parte? Para identificar a estas personas que eran herejes. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que existe dos tipos de rezos. Uno es el rezo individual y otro es el rezo en comunidad. Y el rezo en comunidad es llevado por una persona en específico. Ahora, tú subes a una persona en específico y esa persona no reza o reza mal esta bendición, en ese momento, ¿sabes? Esa persona es del otro lado, o sea, está en contra de nosotros, y por lo tanto lo bajas inmediatamente del lejal, ¿no? Del rezo. Entonces, en parte por eso se estableció, y por otro también pidiéndole a Dios, como vamos a ahorita a leer la bendición, que extermine, que quite a las personas que nos hacen daño, ¿no? Y dice así: que para los herejes y para los delatores no haya esperanza, y que todos los pecadores protervos, no sé qué significa, perezcan en un instante, que todos tus enemigos y todos los que te odian sean prontamente exterminados, y que prontamente extirpes, quiebres, extermines y sometas al reinado del mal. Bendito eres tú, Hashem, que quiebras a los enemigos y sometes a los pecadores alevosos. Ahora, una persona que viene de un contexto cristiano puede tener problemas con la bendición, como que mucho mal, ¿no? O sea, como que decir, extermínalos, quiébralos, o sea, ¿qué no dice ahí, no? Sin embargo, deben entender, y ya lo habíamos hablado antes, el judaísmo no dice dar la otra mejilla, eso no es un concepto judío. El concepto judío no es alguien te pega, tú dale, no, o sea, no. A lo mejor en cuestiones morales, donde una persona te insulta, ok, ahí sí te dice, quédate callado, no respondas, recibe la afrenta y obtendrás bendición. Pero en cuestiones físicas, seguro que no. En cuestiones físicas, una persona, dice el Talmud, si una persona viene a matarte, levántate y mátalo primero.
O sea, tú tienes que ver tu vida, tú tienes que protegerte, tienes que proteger el país. La Torá habla de ejército, la Torá habla de... O sea, eso es el judaísmo. El judaísmo no es solamente un Dios de amor, Dios es amor. Dios es amor, sí, pero Dios es muchas cosas más. Estás limitándolo al decir que Dios es amor. Los salmos, ahí dice, el Dios de las venganzas, revélate Dios de las venganzas. Dice, uno que tiene conceptos cristianos, tiene problemas con esto, pero hay que entender que el judaísmo no. El judaísmo dice, sí, tenemos que defendernos, tenemos que aprender, como decía un rabino, yo prefiero tener armas y saber usarlas y no tener que hacerlo, a tener que hacerlo y no tenerlas y no saber usarlas. O sea, al final de cuentas, tenemos que estar la posibilidad de poder defendernos, de tener nuestro David, el rey David, el que escribió los salmos, el gran estudioso de Torá y gran rey de Israel. Básicamente, rey lo conocemos a él como, como la figura de rey es él. O sea, si tenemos un rey que es él. Entonces nos dice aquí que en este caso, el rey David, ¿qué hacía? Era el primero en la fila de batalla. O sea, cuando iban a matar filisteos, cuando estaban en guerra con ellos, él era el primero a estar en la fila de batalla. Pero eso no le quitaba lo espiritual, eso no le quitaba la situación donde él rezaba a Dios con todo su corazón. Si alguien lee los salmos, realmente los salmos uno puede decir, se identifica mucho con los salmos, se puede ver el dolor de una persona, puede ver el amor que David tenía por Dios, en general por los seres humanos. Pero eso no le quita el hecho de que tienes enemigos, y si tienes enemigos no te puedes quedar, decir, Dios se va a encargar. No, Dios no hizo el mundo de esa manera. Entonces, ok, eso es un tema. Entonces, por eso también se estableció esta bendición. Vamos a leer lo que dice, ya lo leímos, ¿no? Ya. Entonces, ¿alguien tiene preguntas o comentarios de esto que acabamos de comentar? ¿Cómo se llama? Que aumentó. No. Rabán Gamliel. Rabán Gamliel fue el que estableció esta bendición adicional, que por lo tanto dijimos que teníamos 18, ahora tenemos 19 bendiciones. Rabán Gamliel. Rabán es el título que se le otorgó, Gamliel es su nombre, ¿no? Ok, la siguiente bendición es lo contrario. La siguiente bendición es a favor de los justos. Pedimos por las personas justas, las personas, como dice aquí, sobre los justos, los piadosos, sobre el remanente que se apega a Hashem de tu pueblo Israel, sobre sus ancianos, sobre el remanente de sus sabios, sobre los conversos sinceros y sobre nosotros, a todos los demás judíos. Que por favor se conmueva tu misericordia, oh Hashem, Dios nuestro, y otorga una recompensa buena a todos los que confían verdaderamente en tu nombre. Pon nuestra porción con la de ellos, y que nunca nos avergoncemos, pues en ti hemos confiado y en tu inmensa bondad nos apoyaremos con verdad. Bendito eres tu Hashem, sostén y seguridad de los justos. Ok, la siguiente bendición, reconstrucción de Jerusalén. Pedimos a Hashem que dice... reside en medio de tu ciudad, Jerusalén, tal como nos has dicho. En medio de ella establece el trono de tu siervo David y reconstrúyela para estructura eterna. Bendito eres tú, en nuestros días, bendito eres tú, Hashem, que reconstruye a Jerusalén. Entonces, a final de cuentas, esto incluye el templo, ¿no? No tenemos hoy en día un Bet Hamikdash, no tenemos un templo sagrado. Por lo tanto, pedimos a Dios que se construya el templo, que se construya. La ciudad de Jerusalén ya está en construcción, digámoslo, pero aún falta los puntos más importantes, digámoslo, ¿no? Entonces, ok. Siguiente. La siguiente es pedimos por el reino de David. Ahora, el reino de David nos dice, en otras palabras, el Mashiach, el verdadero Mesías, que esperamos que es Mashiach. En corto vamos a tener toda una clase de este tema, pero Mashiach viene de la palabra, Mesías viene de la palabra Mashiach, que significa ungido. ¿Quiénes son ungidos en la Torá? Principalmente son tres personas que son ungidas. Dos son los principales. Uno son los reyes y otros son los sumos sacerdotes. Entonces, ¿a quién es el Mashiach, este Mesías especial que esperamos? Es un rey que es el principal de todo el pueblo de Israel y que nos va a llevar a una redención, nos va a ayudar a que todas las profecías que habla la Tanaj se cumplan. Ok, esa es reconstrucción de Jerusalén. Después tenemos reinado de David. Nos dice, haz florecer prontamente el retoño de tu siervo David, por medio de tu salvación, eleva su estandarte, pues hemos puesto nuestra esperanza en ti y hemos esperado tu salvación todo el día. Bendito es tu Hashem, que hace florecer el orgullo de la salvación. Eso es petición por el Mashiach, básicamente, ¿no? Que es descendiente del rey David.
Dice, la siguiente es aceptación del rezo. Es como una bendición general donde pedimos que nuestro rezo sea aceptado. Y dice así, escucha nuestra voz, oh Hashem, Dios nuestro, Padre misericordioso, ten piedad y misericordia de nosotros. Recibe con misericordia y benevolencia nuestras oraciones, pues tú eres un Dios que escucha nuestras oraciones y plegarias. Y de tu presencia, Rey nuestro, no nos hagas retornar vacíos. Concédenos gracia y respóndenos y escucha nuestras oraciones. Pues tú escuchas las oraciones de tu boca, bendito eres tu Hashem, que escucha las oraciones. Esa es la última de las bendiciones intermedias. Ahora, esta bendición podemos agregar lo que querramos. O sea, en medio de esta bendición podemos agregar, si nos olvidó, queríamos agregar por un enfermo, se nos olvidó agregarlo en la bendición de los enfermos, pues lo agregamos aquí. Queremos pedir por algo que se nos olvidó, lo agregamos aquí. Cualquier cosa, cualquier tema que queramos agregar nosotros, peticiones personales, lo podemos agregar aquí, en esta bendición, antes de decir bendito eres tu Hashem, que escucha la oración. ¿Ok? ¿Se entiende? Ahora, las tres últimas bendiciones. La primera de las tres últimas bendiciones es el servicio del templo. Pedimos a Dios que se restaure el servicio. Y alguien podría preguntar muy correctamente, bueno, pero ¿qué no dijimos que son agradecimiento las tres últimas? Bueno, es una muy buena pregunta. La verdad es que no tengo respuesta. Después lo voy a investigar porque es una pregunta que yo he tenido, pero no he preguntado. Pero sí, realmente las tres últimas dijimos que son agradecimiento, pero esto básicamente estamos pidiendo a Dios que se restaure el servicio del Bet HaMikdash, del Santo Templo. Y dice así, complácete, oh Hashem, Dios nuestro, a tu pueblo Israel y atiende sus oraciones. Restaura el servicio al santuario de tu Santo Templo, así como las ofrendas de fuego y las oraciones de Israel, que prontamente las recibas con amor y benevolencia y que siempre sea aceptable el servicio a tu pueblo Israel. Y tú, por la abundancia de tu misericordia, nos desearás y te complacerás con nosotros, y nuestros ojos contemplarán tu retorno a Sión con misericordia, bendito eres tu Hashem, que hace retornar su presencia a Sión. Entonces, esa es la primera. La segunda, ahora sí es de agradecimiento. Todo es de agradecimiento. Entonces nos dice así, a ti te agradecemos, oh Hashem, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, por siempre jamás. Tú eres el que nos forma, la roca de nuestro ser, y tú eres el defensor de nuestra salvación. De generación en generación te agradeceremos y relataremos tu alabanza por nuestra vida que está en tu mano, por nuestras almas que están confiadas en ti, por tus milagros que todos los días estarán con nosotros y tus maravillas y bondades que en todo momento, noche, mañana y tarde, el bondadoso, pues no se ha agotado tu misericordia, el misericordioso, pues no se han extinguido tus bondades, ya que desde siempre hemos esperado en ti, y por todo ello, que siempre se ha bendito, exaltado y elevado tu nombre, Rey nuestro, por toda la eternidad, y todos los seres vivos agradecidamente te reconocerán, y alabarán y bendecirán por siempre tu grandioso nombre, con verdad, pues benévolo es, oh Dios, de esperanza nuestra y de nuestra ayuda. El Dios benévolo, bendito eres tú, Hashem, benévolo es tu nombre y a ti es propio agradecer. Entonces, esa es la segunda de las tres bendiciones, bendición de agradecimiento. La tercera pedimos por paz, que Hashem nos dé paz en nuestras fronteras. Y dice así, otorga paz, benevolencia, bendición, vida, gracia, bondad, rectitud y misericordia a nosotros y a todo tu pueblo Israel. Bendícenos a todos, Padre nuestro, como a uno solo, con la luz de tu rostro, pues con la luz de tu rostro nos has otorgado, Adonai, Dios nuestro, la Torah, la vida, el amor y la bondad, la rectitud y la misericordia, la bendición y la paz, y que sea bueno a tus ojos bendecirnos y bendecir a todo tu pueblo Israel con abundante vigor y con paz. Bendito eres tu Hashem, que bendice a su pueblo Israel con paz. Entonces, esa es la última de las 19 bendiciones que tenemos en la Amidá. Y con eso se completa, ese es básicamente el resto de la Amidá. O sea, al principio ahorita nos tardamos, digamos, bastante, no solo porque explicamos, sino porque, bueno, leer las lentas, pero realmente una persona con práctica ya las domina el lenguaje y por lo tanto las puede leer bastante rápido, ¿no? Pero no es el punto, ¿no? El punto es que una persona se tome un tiempo, se concentre y todo, que vamos a ver la próxima semana, que qué pasa cuando una persona no tiene esa capacidad de tener el tiempo para concentrarse en las 18 bendiciones. Vamos a verlo la próxima semana, o el domingo mismo puede ser, y mientras tanto, ahorita pues no sé si tengan preguntas de lo que acabamos de decir. ¿Todo bien? Sí, tenemos las 18 bendiciones. 19 ahora. 19 ahora. Entonces no tiene que ser así, tal cual, cuadrada, sino podemos agregar en el resto nada más. Como dijimos, es no solamente que es
así tal cual. correcto, sino que es bueno hacerlo. O sea, ya dijimos que una de las interpretaciones de lo que dice la Mishnah de que una persona no debe hacer su tefilá algo fijo, algo rutinario, se refiere a esto, a no agregar nada, sino que al contrario, una persona debe intentar agregar a sus tefilot, a sus plegarias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien.